Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a hacer otra audio-video. Sí, en este tema ahora es cardiopatía isquémica, angina estable e inestable. ¿Sí? Muy bien. Ustedes saben que las arterias, adentro con sus capas íntima, adventicia, media, ¿sí? Tienen los glóbulos rojos que pasan, las células que pasan, glóbulos blancos, plaqueta. Y por factores de riesgo se pueden ir haciendo una placa, es decir, como si estuviera o como si fuera una cañería de la cocina y se va tapando con la grasa que ustedes van tirando, la yerba, los fósforos. Y esa placa es, en un ejemplo, dura, ¿sí? Si esa placa, ¿sí?, es una placa estable o fija, se llama angina estable, ¿sí? Lo único que hace es obstruir, nada más. Y el paciente sabe qué porcentaje tiene de obstrucción, porque cada vez que sube una escalera se produce dolor, siempre le pasa lo mismo, entonces descansa un poquito y pasa tranquilamente, ¿sí? Eso es dentro de las placas estables, se llaman angina estable, por eso decimos angina estable e inestable, y me llevan a una isquemia. ¿Qué significa isquemia? Falta de oxígeno en el músculo cardíaco. Si falta oxígeno en el músculo cardíaco, estamos frente entonces a una cardiopatía isquémica. Pero ¿qué puede pasar? Que la placa sea inestable, por eso nosotros decimos angina inestable, varía. La placa no es una placa fija, dura, es una placa blanda como si fuera una gelatina que tiene muchas probabilidades de que con los movimientos de los cambios de contracción y relajación de las arterias, por el estrés, por las taquicardias que se pueden producir, esa placa inestable se puede romper, ¿sí? Si esa placa se rompe inmediatamente, empieza a liberar sustancia, que generalmente puede ser colesterol, se forman pequeños coágulos, ahí a los coágulos enseguida van las plaquetas, que se empiezan a mezclar y hacen un tapón y entonces tenemos un bloqueo completo, ¿sí? Al romperse esta placa, por la trombosis, como dijimos, hay una isquemia grave y hay una necrosis. Es decir, una muerte del tejido. Para que ustedes lo comparen en el corazón, lo comparamos como una manzana verde mejor, más que roja. Esa manzana verde, ustedes se van a dar cuenta si la tienen en una frutera o en una heladera, van a querer comerla y tiene como si fuera una mancha marrón con un punto medio negro, ¿sí? Es como que nosotros decimos, uy, quedó un poco podrida acá esta manzana en este redondelito. Bueno, así le pasa al corazón, se necrosa, se muere una parte determinada que puede ser una cara anterior, posterior, cara lateral, etcétera. ¿Está? Bien. Pero lo que hay que entender esto es que hay en los síndromes coronarios agudos hay dos tipos de angina, estable e inestable. Entonces, si alguien le pregunta cuál es la diferencia, la angina estable tiene una placa dura, estable, que lo único que hace es dificultar el pasaje de oxígeno, por lo tanto el paciente le va a producir un pequeño dolor y que siempre va a frenar, y al frenar el corazón se compensa y el dolor pasa. Pero en las placas inestables, ¿qué pasa? Se rompen con facilidad, obstruyen inmediatamente por completo y no pasa absolutamente sangre. Es como que ustedes lo agarran a su marido o a su esposa y lo agarran del cuello, lo apretan fuerte, no pasa más oxígeno, ¿sí? Bien, por lo tanto dijimos que la angina estable se describe como aquella que aparece con el ejercicio, o sea, con la fuerza. Empecé a correr y me empezó a doler, ¿sí? Perfecto. Y cede con el reposo. Dura menos de 20 minutos, por eso es muy importante que toda persona que le duele al pecho y usted le dicen siéntese un ratito y si ese rato se le pasa el dolor, es una angina estable. Pero si se sienta y el dolor no pasa y duele cada vez más, ahí estamos frente a un infarto agudo del miocardio. Eso es un control muy importante que debe hacer enfermería en el caso de estos pacientes, porque la clave fundamental es el dolor. Con una escala, siempre que se le pregunte cuál es lo más importante de enfermería que yo hago con un paciente con una angina estable o inestable, usted dice lo primero que hago es controlar el dolor con una escala. Si la escala es pequeña ahora y dentro de media hora, una hora, yo digo que tengo una escala mayor, quiere decir que se va complicando más la cosa. Bien. Y el síndrome coronario agudo, que es la angina inestable, como dijimos, termina siendo una patología que se llama IAM, infarto agudo del miocardio. Si es un dolor tremendo, anginoso, opresivo, que dura mucho más de 20 minutos, no responde al reposo ni a la nitroglicerina, que es también un vasodilatador.
Se produce una lipotimia, muchísimo dolor, una angustia, el paciente tiene dificultad respiratoria, debilidad, ¿sí? Puede tener hasta vómito. Ellos dicen o manifiestan que tienen una sensación de que tienen un cuchillo que está, o un fierro al rojo vivo en el corazón, o algunos dicen que es como un elefante que me está pisando el corazón. Es tremendamente un dolor que generalmente hace producir un desmayo. Bien. Y entonces vamos a ver cómo se produce, o sea, la fisiopatología del infarto agudo del miocardio, cómo empieza la historia. La historia, decimos, nosotros tenemos coronarias, esas coronarias están en el corazón, coronaria derecha, izquierda, circunfleja. Estas coronarias por factores de riesgo se van obstruyendo, el estrés, el sedentarismo, que es decir, la falta de ejercicio, la obesidad, el aumento de la dieta con colesterol, todo esto hace que vaya actuando y se vaya tapando esa arteria coronaria. Si se tapa la arteria coronaria, hay una disminución de oxígeno a nivel del músculo cardíaco. Por lo tanto, el corazón pasa de una forma aeróbica, o sea, de recibir oxígeno de manera normal, y empieza a trabajar con una forma anaeróbica. Es decir, que hagan de cuenta que a ustedes todos los días le golpean la puerta, le dan un pan. Ustedes agarran el pan tranquilamente, perfecto. Eso sería aeróbico. Ustedes funcionan gracias al pan ese que entra todos los días a su casa. Pero de golpe el pan no entra más. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes van a trabajar de forma anaeróbica, quiere decir con el pan que tengan de reserva. Si ustedes tienen guardado, van a trabajar con eso. En el corazón, lo que va a tener de reserva es oxígeno. Por lo tanto, si el corazón trabaja en forma anaeróbica, trabaja con el oxígeno que tiene de reserva, pero el trabajar con este oxígeno de reserva produce una gran acumulación de ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que estimula las terminaciones nerviosas, provocando un dolor tremendo, retroesternal, o sea, atrás del esternón, que se irradia hacia el hombro, eso se llama omalgia, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia la espalda y hacia los miembros superiores. Este dolor es terrible, es un dolor que indicaría que estamos frente a un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Pero ahí no termina la cosa, porque dijimos que ese corazón está trabajando con lo que tiene de reserva, nada más. Es decir, no está trabajando con el oxígeno que viene por la circulación, porque esa circulación está obstruida. Bien. ¿Qué pasa entonces? El corazón, como no tiene mucho oxígeno, empieza a trabajar con menos frecuencia, o sea, hay una bradicardia, no tiene buena presión para hacer una buena presión, o sea, empieza a disminuir la tensión arterial. Entonces, al bajar la presión, al bajar la frecuencia, el cuerpo dice, algo está pasando, qué raro que el corazón está funcionando a menos tiempo, menos posibilidad. Entonces los receptores aórtico-carotídeos son unos receptores que son como unos soldaditos que están controlando todo, que están en la carótida, ¿sí? Y en la aorta. Dicen, no, hay que avisar a alguien. ¿A quién le avisan? A las suprarrenales. Las suprarrenales son unas glándulas que están arriba de los riñones, y estas suprarrenales se encargan de liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace la adrenalina cuando se libera? La adrenalina produce taquicardia. Cuando usted lo corre un perro, ustedes empiezan con el corazón más rápido, o si están en un parque de diversiones, también el corazón late mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta adrenalina? No solo que aumenta la frecuencia cardíaca, sino que produce una vasoconstricción. Hace que el vaso se cierre. ¿Por qué hace esto? Porque el organismo dice, si yo cierro el vaso, voy a subir la presión que se está cayendo. ¿Está? Y si yo aumento la frecuencia cardíaca, liberando adrenalina, el corazón va a funcionar más rápido. Lo que no sabe el cuerpo, que con este mecanismo que intenta hacer de defensa, empeora la cosa. Porque como hace que el calibre de esa arteria coronaria ya estaba tapado, imagínense que yo lo sigo cerrando, automáticamente me quedo sin oxígeno. Si me quedo sin oxígeno, es como que yo agarro, mi hermana está regando el patio con una manguera, yo le tuerzo así la manguera y no le sale más agua. Se terminó, se murió la manguera, no sale agua por la punta. En el corazón pasa lo mismo. Se obstruyó del todo, entonces tenemos un infarto agudo del miocardio. Ustedes van a encontrar tres formas, así, tres partes que indican que hay un infarto. La parte que está muy por fuera
¿sí? Se llama una parte de isquemia, o sea que es una zona que se está quedando sin oxígeno, pero que todavía funciona a media. Una parte del medio que se llama injuria, ya prácticamente está con un pie adentro del cajón y otro pie afuera, o sea, ya prácticamente esa zona no tiene posibilidad de recuperarse. Y una zona en el medio que es una zona de necrosis, ahí está necrosada, ahí se murieron todas las células del corazón. Por eso hay que esperar, es como una herida. El paciente tiene que estar un buen tiempo en las coronarias, en una unidad coronaria, hasta que se cicatrice toda esa herida que está teniendo en ese lugar. Generalmente son pacientes de personalidad tipo A. Ustedes saben que hay dos personalidades, la tipo A y la tipo B. La personalidad tipo A dice, dale, apúrate, vamos, tenemos que hacer. Ay, ¿dónde están los apuntes? Dale, apúrate, que si no lo hiciste todavía, no para acá, anda para allá. Oh, no, tengo 17 tortas para hacer, tengo que entregarla esta tarde, no sé si voy a llegar, no sé. Esa es la personalidad tipo A. Y la personalidad tipo B es pero mira que nos corren 5 víboras, para que en una de esas estas víboras son buenitas, tranquilizad. Esa es la personalidad tipo B, que yo digo siempre que se muere porque lo pisa el colectivo, porque no se apura al cruzar la calle. Esa personalidad tipo A es de la propaganda que dice me tomo 5 minutos, me tomo un té. Eso es terrible para el corazón. Ustedes van a ver, cuando yo trabajaba en la coronaria también, el paciente que entraba con un infarto me decía, joven, ¿cuándo me voy a ir? Porque usted sabe que soy mecánico y tengo que arreglar 50 autos. Señor, usted no se va a ir por 15, 20 días, tiene que frenar. Ahora ocúpese, por favor, de su salud. Son pacientes que tienen mucho compromiso y bueno, eso les va a traer, por supuesto, graves consecuencias. Entonces, como se mueren todas las células que son como si fueran un huevo, entonces si yo rompo un huevo me sale toda la clara y la yema de adentro del huevo. Bueno, en la célula pasa lo mismo. En lugar de salir clara y yema, van a salir enzimas. La LDH, que es hidrogenasa láctica, la CPK, que es creatinfosfoquinasa, la CPK-MB, que es exclusiva del músculo cardíaco, y también las troponinas cardíacas y la mioglobina. Eso es lo que se mide. Si hay un aumento excesivo de esta sustancia, estas enzimas, yo estoy diciendo que hay una ruptura, una muerte del músculo cardíaco. Por supuesto que si yo pongo un inyectable intramuscular, también al poner un inyectable intramuscular pueden aumentar esto porque hay ruptura de fibras musculares. Pero estas son específicas del corazón. Quiere decir que con el dolor, con el aumento de las enzimas y con un electrocardiograma que va a variar, se puede llegar a un diagnóstico del infarto del miocardio. Ustedes saben que este es un electrocardiograma normal, la onda P, QRS y la onda T. ¿Y qué pasa durante el infarto del miocardio? Hay una elevación del segmento ST donde la T se negativiza. Y después del infarto vamos a tener la onda P, una Q que va a ser bastante gruesa y profunda, y la T que se va a volver negativa. Toda T negativa en un electrocardiograma, una onda electrocardiograma normal, indica que hay una isquemia. Hay pacientes que tienen un infarto agudo silente, que quiere decir en silencio, que nadie supo, él ni siquiera se enteró, le dolía el pecho, pero ni se enteró que tenía un infarto. Esto es muy importante entonces que lo hayan entendido, porque a partir de acá hay una falla de bomba, y al haber una falla de bomba termina en un paro cardiorrespiratorio. Le dicen infarto machazo. ¿Qué significa este infarto machazo? Significa que todo el corazón se murió y no hay más posibilidad de reanimarlo, ¿sí? Eso le pasó a mi madre, que se murió abrazada conmigo a las 2 de la mañana, el abrazo más hermoso que me pudo dar en la vida. Yo le hice RCP, el mejor RCP del mundo, porque soy profesor de reanimación cardiopulmonar, pero prácticamente no le pude devolver la vida porque su infarto era tan grande que es imposible volver a hacerla vivir. ¿Está? Bien, nos seguimos acompañando y espero que hayan disfrutado este audio video.